Muy buenas noches. Hoy tampoco hubo elección en la Corte Suprema de Fiscal General de la Nación. Ninguna de las aspirantes a ocupar tal vez uno de los cargos más importantes del país logró la mayoría requerida en el número de votos de los magistrados de la sala plena de ese alto tribunal para convertirse en la cabeza del máximo organismo en Colombia que investiga y acusa y que es parte fundamental del aparato judicial de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo de por medio? ¿Qué está ocurriendo en la Corte Suprema? Hoy hubo un cambio, digamos, drástico en las tendencias de quienes votan por una u otra de las ternadas, de las mujeres que hacen parte de esa terna de aspirantes a Fiscal General de la Nación. Don Gabriel Cifuentes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y estábamos hablando usted y yo hace un rato que la cosa cambió, pero si uno hoy lo ve, pareciera que está más cerca la Corte de elegir Fiscal General. Buenas noches. Buenas noches, director, para usted, para toda la audiencia, y creo que esa lectura es correcta, pero le sumo otro hecho, y es que la Corte haya convocado a sesiones extras el próximo martes para dedicarse exclusivamente a la elección. Esto es indicativo no solo de que hay un consenso que ya está llegando a las mayorías necesarias, sino que la Corte no quiere seguir aplazando y correr el riesgo de quedar en vacancia con 5 magistrados que salen en abril y tener que postergar esta importante elección. Y ahí ese punto que usted toca es clave porque el magistrado Chaverra, el presidente de la Corte, dijo incluso que una de las ternadas logró una votación alta, tal vez la más alta en este cuarto intento, y eso deja entrever que, digamos, la tendencia ya apunta a que hay una inclinación ya de los magistrados, es decir, hay menos indecisos y más inclinados por una candidata, ¿cierto? Claro, y cuando ya los votos terminan siendo muy pocos, quienes resultan indecisos para generar estos consensos tienden a ceder. Y aquí es muy diciente, director, que la semana pasada parecía que ya se iba a tener humo blanco en esta sesión, pero con las ocurrencias que se conocieron ante la opinión pública, la balanza cambió drásticamente y quien parecería ser la más opcionada es probable que el próximo martes llegue al número mágico que es el 16 de 23 magistrados que se necesitan. Estamos hablando, y me confirman mis compañeros, y ya tenemos a Rocío Franco, que es nuestra periodista experta en estos temas que cubre cortes, pero estamos hablando de un cambio drástico entre una votación y otra, esta vez por Luz Adriana Camargo. Rocío, buenas noches, y cómo les acabó de ir en la Corte. Primero hablemos de la votación de hoy, para ir con Gabriel desgranando qué fue lo que pasó en la jornada que terminó este jueves en la Corte Suprema. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Pues sí, fue toda una sorpresa, fue un cambio de posición que tuvo la Corte Suprema de Justicia. Le pegó mucho a la que era líder en la última votación, Amelia Pérez. Lo que se había hablado por parte de muchas personas, los inconvenientes que habría causado los trinos emitidos por su pareja en contra de la Corte hace años y también algunas posiciones políticas en su juventud. Esto le pasó factura y por eso hoy estamos hablando que Luz Adriana Camargo logró un máximo de 12 votos, Amelia 6 votos y Ángela María Buitrago 3 votos. Muchos magistrados están optimistas, pero ya dicen que es justo el tiempo, que no se puedan dar más largas y por eso han señalado que habrá una sala extraordinaria. Pero Juan Roberto, hay una ala de magistrados con la que hemos hablado y dicen que ya a estas alturas la terna entró en un desgaste. Ya hay algunos magistrados pensando en que ya la terna se está desgastando, que hay muchas votaciones y que no se está llegando a nada claro. Hay el grupo de los que no están todavía con Luz Adriana Camargo piensan eso, sí. Y por eso esta sala extraordinaria va a ser clave para saber si se va a desentrabar todo este tema o si por el contrario se va a complicar el tema de la elección. Sí, Rocío, antes de ir con Gabriel, recuérdenos en la sala pasada, en la de hace un par de semanas, la que iba punteando y la que lograba mayor votación sin lograr la mayoría requerida para ser elegida fiscal era, me corrige, a Amelia Pérez, ¿cierto? Ella incluso estuvo por encima de los 10 votos. Amelia Pérez y logró 13
13 claro, votos, o sea, estuvo a 13 votos, tan solo le faltaron 3. Exacto. En esta ronda cuarta de hoy, ¿cuántos votos obtuvo Amelia Pérez? Amelia Pérez obtuvo 6. 6. Muchos magistrados calificaron lo que había pasado con su esposo como un tsunami. Sí, claro, la famosa revelación de correos de su esposo, quien fue funcionario de la Fiscalía, en redes sociales tomando partida. Alguien decía hoy jocosamente en los pasillos de la Corte que el pez muere por el Twitter. Bueno, el pez muere en este caso por el X. Antes de ir con Gabriel, Rocío, Luz Adriana Camargo, ¿cuántos votos había obtenido hace 2 semanas? Pues Adriana Camargo, ¿no? Sorprendentemente, no había obtenido votos. Es que hay algo que hay que tener en cuenta en estas elecciones, Juan Roberto y televidentes, es que en muchas ocasiones quien va punteando no siempre va ganando, porque en algunas ocasiones quien va punteando, si no llega a los 16 votos, se considera que ya es un nombre desgastado, Rocío, y los magistrados empiezan a mirar si por otro lado los otros pueden tener más auge. Y en esta votación, la de hoy, ¿cuántos votos obtuvo, me recuerda, Luz Adriana Camargo? Luz Adriana Camargo obtuvo 12 votos. 12 votos, o sea, es decir, estamos, Gabriel, ante un cambio primero extremo que tampoco es nuevo, había pasado con otras elecciones de fiscales, pero así tan de repente entre una sala y otra muestra la volatilidad y la indecisión en la que están muchos magistrados, como lo dice Rocío. Y la falta también de un candidato fuerte de la terna. Parecería ser una terna muy equilibrada, a diferencia de ternas pasadas donde se sabía que estaba el gallo ganador y la terna era más de relleno. En este caso, por los antecedentes de las 3 candidatas, esa terna parece ser mucho más equilibrada, pero sí creo, director, que lo que pasó la semana pasada y que se conoció ante la opinión pública del esposo de Amelia Pérez hizo mella en los magistrados de la Corte por 2 razones fundamentales. Sí. La primera, porque se manifestó frente a procesos concretos que van a ser del resorte de la actual Fiscalía, como el caso de Nicolás Petro. Y segundo, porque también dentro de esos trinos y dentro de esas posiciones públicas se ha ido en contra de la Corte Suprema de Justicia, y aquí también hay que tener mucho cuidado porque la Corte genera una unidad de cuerpo y esos comentarios caen muy mal. Y si bien las opiniones y comentarios del esposo de la próxima fiscal no serían un inhabilitante, sí generan mucha resistencia, que además vino a confirmar el presidente Gustavo Petro cuando salió en defensa del esposo de Amelia Pérez, lo cual la pintó como la candidata del presidente Gustavo Petro, y eso también cae muy mal en la Corte Suprema de Justicia. ¿Pudo haber influido, Gabriel, en la desinflada de Amelia Pérez que personajes como la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC, haya salido a respaldarla de esa manera tan vehemente como lo hizo la semana pasada? ¿O usted cree que eso no suma ni resta? Yo creo que le va sumando a otra serie de factores, es decir, comienza a consolidar esa narrativa de que es una fiscal que puede estar parcializada, cuyo pasado puede afectar la independencia de la Fiscalía frente a ciertos procesos, que tiene el apoyo irrestricto del presidente Gustavo Petro y que su pareja, que es la persona más cercana a ella, tiene una posición muy definida frente a ciertos casos particulares. Entonces creo que es la sumatoria de elementos que genera una especie de imagen de poca independencia y de los riesgos que correría la Corte Suprema de Justicia al elegirla como la próxima fiscal general. ¿Qué puede decir uno de Luz Adriana Camargo, Gabriel? Usted que anda metido en el mundo de la justicia, que conoce los tribunales, y ya le pregunto también a Rocío, pero en su caso, ¿qué conoce de Luz Adriana Camargo, que hoy tuvo una votación? Primero logra revertir la tendencia, pasa de estar descartada en la terna a ser la más opcionada, al menos la más votada hoy, y pues lo que no sé a ustedes, y ahora, ¿cómo es que dicen los muchachos? Cambiamos monas, cambiamos caramelos, pero lo que me dicen a mí, gente de la Corte, es que prácticamente ella va a ser la escogida, ella va a ser la fiscal general. ¿Pero qué conoce usted de ella, de Luz Adriana Camargo? Vea, le puedo decir que de las ternadas es la que menos experiencia tiene en materia de investigación judicial. Sin embargo, es una mujer que no tiene tacha, que es muy cercana al ministro de la Defensa,
y que seguramente, a diferencia de las otras dos candidatas, tiene menos polémicas, se carga menos polémicas y menos resistencia. Entonces puede ser esa tercería que busque la Corte, que le brinde mayores garantías y que genere menos ruido y menos resistencias. Que yo creo que ese es un factor determinante, no generar ruido. Rocío, ahora sí cambiemos caramelos, monas, datos. Me dicen a mí que de los indecisos también se inclinan ya hoy mucho por Luz Adriana Camargo, porque mire las vueltas de la vida, cuando se hace mucho lobby se logra el efecto contrario. Me dicen que la señora Amelia Pérez no hizo en las últimas 2 semanas, sino prácticamente irse a vivir al Palacio de Justicia. ¿A usted le cuentan lo mismo? Sí, ella ha estado muy cercana y viene casi todos los días aquí al Palacio de Justicia, pero para Luz Adriana Camargo serán horas importantes, porque hay que señalarle, hay que decirle a la gente que ellas siguen viniendo aquí al Palacio de Justicia. Es una práctica permitida para tener citas privadas con los magistrados. Hay algunos que tienen prevención de Luz Adriana Camargo porque, como la ven tan cercana a Iván Velázquez, ministro de Defensa, con quien estuvo en esta Comisión Anticorrupción de Guatemala, y también ella estuvo acá en el Palacio de Justicia, que es un punto a favor, trabajando en la Comisión de la Parapolítica, es conocida aquí de muchas personas y ese es un punto a favor, pero en contra es como la cercanía que tiene con el gobierno. Ella muy probablemente pues se acercará en estas visitas, en estos encuentros privados con los magistrados para garantizar ese tema de la independencia que tanto le preocupa a cada uno de los magistrados y que por ahí, por esa vía, si les garantiza el tema de la independencia, los podría convencer y podría lograr los votos que le faltan. Rocío, usted toma tinto con muchos magistrados, con personas cercanas a ellos, a los magistrados de la Corte Suprema, bueno, también de las altas cortes, de las otras cortes, pero en el caso puntual de la Corte Suprema, el tinto que se ha tomado con ellos, en esas reuniones, en esos intercambios, ¿qué le dicen? ¿Qué ofrece una persona como Amelia Pérez cuando se sienta con un magistrado? Un aspirante a fiscal, ¿qué le dice para convencerlo de que voten por ella? En este caso una candidata, perdón. Pues hay muchos magistrados que son académicos, y entonces empiezan a hablar de los temas académicos, pero a los magistrados les preocupa mucho el tema de país. Le preguntan mucho sobre el tema de la independencia, de verdad es una obsesión para los magistrados, a cada una de ellas le preguntan y pues obviamente muchos magistrados lo que nos comentan es, sabemos que es una terna de personas que son cercanas a Petro, entonces sabe uno que son cercanas, pero de alguna u otra forma deben garantizar la independencia. Muchos magistrados están incómodos por la forma como se hace el lobby por parte de las candidatas, otros creen que las candidatas son cautas y que las visitas se desarrollan tranquilamente, pero hay visitas que se alargan también por muchos cuestionamientos que tienen los magistrados para hacerles en medio de estos encuentros privados. Mire, quiero, Gabriel, su opinión de lo siguiente, a propósito de todo este tejemaneje para el grueso de los colombianos puede ser ajeno, lejano, cuando estamos hablando de inseguridad callejera, de corrupción, de costo de vida, etcétera. La gente dirá, a mí cómo me afecta o cómo no me afecta que elijan a una persona como fiscal general. Pero estaba leyendo aquí un artículo muy interesante escrito por Mariana Zapata Morocho en La Silla Vacía. Esto hay que advertirlo, es antes de la votación de hoy, pero dice unas frases que quiero su opinión, Gabriel, para que las compartamos con nuestra audiencia. Y ya también le pregunto a Rocío, que repito, vive prácticamente en el Palacio de Justicia. Dice, entre otras cosas, que hablando de la elección, de estas rondas, ha quedado en evidencia la opacidad del proceso, el secretismo de los magistrados y se ha removido un pasado lleno de clientelismo generado por las facultades electorales de las altas cortes, Gabriel. Pues vea, Juan Roberto, yo creo que lo primero es que aquí no ha habido una transparencia frente a las posibles inhabilidades o posibles conflictos de interés que puedan tener ciertos magistrados en esta elección, porque es bien sabido que familiares de magistrados pueden tener puestos en la fiscalía, es decir, se puede también dar ese espacio sin que sea una acusación directa, pero sí se puede suponer que puede haber un tipo de intereses también por ese lado que deberían ser transparentados. Lo segundo, director, es que es bien conocido
y ninguna reforma a la justicia ha logrado eliminar esa función electoral que tienen las Cortes, que lo único que hace es justamente abrir estos espacios de duda y de suspicacia, y los jueces no deberían estar eligiendo, los jueces deberían estar aplicando la ley y no deberían intervenir en estos procesos. Pero ha sido imposible en los 19 intentos fallidos de reforma a la justicia desde que se sancionó la Constitución del 91, eliminar esta facultad de las altas cortes que sin lugar a dudas siembra un manto de duda y le hace mucho daño a la legitimidad de los altos tribunales. Usted mencionaba, Gabriel, al comienzo de esta charla que obviamente hay muchas papas calientes que va a tener que asumir quien llegue a ser elegida fiscal general de la Nación. Pero estamos hablando que son procesos que generan no solamente interés del país por su importancia judicial, sino también por las pasiones políticas que despiertan. Y usted mencionaba tal vez uno fundamental, y es el del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, todo lo que se ha conocido y todo lo que pues está en juego. Pero también está el otro tema, que es el de las famosas chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente. ¿Hay algo de política en la manera en que se defina la elección de la fiscal condicionando este tipo de procesos? O mejor, le hago la pregunta un poco más sencilla. ¿Se va a definir quién va a ser fiscal dependiendo cómo se crea que van a asumir esos casos tan espinosos? Uno quisiera pensar que no, y no sé si abiertamente en esas entrevistas uno a uno que puedan tener los magistrados con las fiscales, que además no tendrían la competencia sobre los casos en particular. Aquí es importante advertir, director, que los fiscales que llevan los casos tienen autonomía judicial, pero el fiscal general de la Nación tiene una herramienta muy fuerte y es la de poder escoger qué fiscales llevan qué casos, manejar los tiempos de la fiscalía. Entonces, por el bien de la independencia, yo quisiera pensar que esa discusión no se tuvo ni a puerta cerrada, ni tampoco en las entrevistas públicas que se dieron con la Corte Suprema. Sin embargo, director, sería ingenuo pensar que aquí no hay un efecto político, de pronto no una razón política para la elección de la fiscal, pero sí va a haber un impacto político de esa elección que va a permitir interpretar y anticipar cuál va a ser el ritmo, la prioridad y el manejo que le va a dar la Fiscalía a ciertos casos que son sensibles, no solo desde un punto de vista judicial, sino también político. Rocío, ¿usted qué le dicen en la Corte sobre esto? Es decir, estamos hablando del manejo de temas tan sensibles, tan complejos, que no son los primeros. Y ya vamos a hablar de lo que ha pasado en otras elecciones y con otros fiscales que han resultado, me da pena decirlo, literalmente de bolsillo de los gobiernos de turno. Pero en el caso puntual de esta elección, ¿a usted qué le cuentan sobre el manejo que tendrían las integrantes de la terna estos temas tan sensibles? Pues los magistrados dicen algo así. Sabemos que la candidata va a ser cercana a Petro por su designación, pero tenemos que elegir. Es como saber lo que va a pasar. Por eso es que ellos están planteándoles un poco también a ellas algo dentro de la Corte hacia ellas. Y es, ustedes llegar ahí tiene que ser imparcial. Es el mensaje de la Corte, pero ¿hasta qué punto ellas van a quedar con un compromiso con la Corte versus de pronto compromisos políticos que puedan tener hacia el futuro, si se podrían convertir en fiscales de bolsillo? Por eso es que el tema de la independencia parece un disco rayado, pero es algo en lo que insisten los magistrados, pues que saben que es complejo porque va a ser una persona cercana a Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado o qué ha ocurrido en el pasado, Gabriel? No nos llamemos a engaños. Y esto, porque haya ocurrido en otras elecciones, no tiene que pasar acá, o no debería. Y eso ya es, como usted lo señala, Gabriel, motivo de una reflexión sobre cómo se le quitan a la Corte estas funciones electorales para evitar, como bien dice este artículo de La Silla Vacía, el secretismo y la burocracia. Pero es que estaba acordándome de, la elección del anterior, del fiscal Barbosa, amigo del alma del presidente de turno, de Néstor Humberto Martínez,
en su momento, Gabriel, y usted me corregirá, cercanísimo a, pues era el ministro de la presidencia de Juan Manuel Santos. Después terminó convertido en el hombre, me excusan la palabra, que muchos consideran le dio una puñalada al gobierno con el tema del acuerdo de paz y con todo lo que estaba en juego. Pero al final del camino, bueno, Luis Camilo Osorio, por mencionar algún otro, pero son fiscales que son, como dice Rocío, inevitablemente cercanos al presidente que los terna. Sí, porque el sistema constitucional está diseñado de esa manera. A lo mejor valdría la pena revisar. Hay países como en Estados Unidos donde el fiscal general hace parte del Ejecutivo y es nombrado directamente por el presidente, se corta el intermediario. A lo mejor hay un poquito más de transparencia en ese sentido y el fiscal general, que es la punta de lanza de la política criminal, responde también al jefe, que es el presidente. En Colombia, en el marco de ese equilibrio de poderes, se ha decidido que si bien la terna depende del presidente, que también es cabeza de la política criminal, sea elegido por la Corte Suprema de Justicia. Es inevitable, director, pensar que el fiscal que llegue no vaya a ser de entrada un opositor al gobierno. El sistema constitucional no permite tampoco que eso pase porque es ternado por el presidente. Aquí hay una responsabilidad tanto del presidente, que es una responsabilidad moral, de ternar personas con las competencias idóneas y garantizando esa independencia, y también la responsabilidad de la Corte Suprema de hacer un ejercicio muy cuidadoso de las hojas de vida para poder garantizar en el marco de lo posible esa independencia que no deja de ser utópica por justamente cómo está diseñado el sistema constitucional de elección del fiscal general de la Nación. Independientemente de las consideraciones ideológicas, Gabriel, y también quiero la opinión de Rocío de lo que le cuentan en la Corte, pero arranco con Gabriel, pero las tres señoras, las tres mujeres que aspiran a ser fiscal general, y leyendo sus hojas de vida, y repito, independientemente de consideraciones ideológicas, son personas muy preparadas para asumir el cargo. Yo no sé si ustedes me corregirán, pero yo hacía rato no veía una terna conformada por personas tan capaces en esa rama puntual como en esta oportunidad. Gabriel, quiero su opinión. Y además quiero recordar algo a la audiencia, y es que la terna sale justo después del anuncio de la investigación de Nicolás Petro. Es decir, el presidente lo que hizo anunciando tan anticipadamente la terna fue querer mandar un mensaje de independencia, es decir, no poner un fiscal de bolsillo. Y yo creo que esto fue un momento político muy crítico para el presidente, donde se aventuró a lanzar una terna de personas muy competentes, sin tachas ni de corrupción ni de ningún otro tipo, que además tuvieran experiencia en investigación judicial, cosa que no había pasado en el pasado. Francisco Barbosa nunca había pisado un estrado judicial, Néstor Humberto Martínez tampoco, Luis Camilo Osorio había sido un consejero de Estado. Pero entonces, en esta oportunidad, la terna sí fue construida con miras a tener personas que hubieran tenido experiencia judicial, pero también venía con el contenido político de mandar un mensaje de que ninguna era cercana al presidente, es decir, que no sería una fiscal de bolsillo y que por ende tendría la supuesta independencia para investigar los procesos tan delicados que se le venían al presidente y a la familia presidencial. Rocío, lo mismo, en esas conversaciones con los magistrados, ¿ellos reconocen eso, la experiencia de las tres aspirantes a fiscal general? Sí, y reconocen y les gusta mucho el tema que sean penalistas, porque en otras elecciones se cuestionaba mucho que no lo fueran. Eso los afligía mucho, cómo elegir a una persona que no sea penalista. Sienten ellos que están hablando el mismo idioma con las tres. Sienten que es un alivio que no tengan cuentas pendientes, escándalos pendientes como tal. Por eso es que afecta tanto la votación para Amelia Pérez, porque le sale ese ruido con las manifestaciones hechas por su esposo, y esos ruidos ya la Corte los entiende de otra forma, y por eso ya varios magistrados señalan que no sería un buen voto. Por eso ahora el foco está puesto en Luz Adriana Camargo. El pez muere por la X, eso me gusta esa reflexión. Tal vez una cosa final. Rocío, gracias. Bueno, el martes, ¿no? Martes la sesión extraordinaria, solo para ese tema, ¿no?
solamente para ese tema y ya tiene que salir, dicen los magistrados, ya es tiempo. Es que además, Juan Roberto, se les junta todo. Se viene la salida de 5 magistrados en el mes de abril y también la elección para el candidato. Sí, se van desde el 1 de abril empiezan a salir varios magistrados de la sala laboral, de la sala civil, y entonces empieza otra vez la situación, y entonces algún magistrado me decía, si no elegimos y ellos se van, nos vamos hasta junio. Uy, no diga eso, Gabriel. Con el agravante, director, que hay un antecedente en diciembre del mismo presidente de la Corte Suprema que dijo que la sala quería iniciar votaciones cuando estuviera el pleno de los magistrados. Claro. Si se mantuviera ese precedente y se tiene en cuenta que siempre se ha demorado la elección de magistrados de la Corte Suprema, esta interinidad se podría alargar meses. Nos acordamos del fiscal que más ha durado encargado es el señor Mendoza Diago, ¿no? Año y medio casi. Mendoza Diago. 16 meses duró, creo. Y fue en el tránsito entre el presidente Uribe y el presidente Santos donde se terminó cambiando la terna. Claro, me acuerdo. Pues Gabriel, y les leo, y Rocío, una frase de alguien que nos escribe aquí, de muchos televidentes que están comentando, dicen, por Dios, no más, ya, dejemos el sirirí, porque el país tiene una cantidad de problemas para estar definiendo, pues, al fin del camino, quién va a ser la persona, repito, como arrancamos, encargada de un organismo tan clave para el país y para el funcionamiento de la justicia como la Fiscalía. Gabriel, Rocío, gracias, feliz noche y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Feliz noche, muchas gracias. A ustedes, Gabriel Cifuentes y nuestra compañera Rocío Franco Fonseca, hablando de la noticia del día, la nueva jornada de intento de la Corte por elegir fiscal general. Terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Continúa Signo Pesos. Feliz noche para todos.